Hola, soy Alejandra Núñez de la Mora, estoy adscrita al Instituto de Investigaciones Psicológicas y el día de hoy tuvimos la inauguración de un ciclo de conversaciones con café, que es una propuesta en colaboración con el Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Dirección General de Investigaciones, el Cuerpo Académico Género y Salud Comunitaria y la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana a través de la representación en el instituto a mi cargo. Y hoy tuvimos el deleite de escuchar a la maestra Arely Aquino Martínez, quien nos vino a compartir su experiencia como sexóloga, educadora. Y bueno, Arely, ¿nos puedes compartir en qué consiste tu proyecto, cómo está enmarcado, cómo abona a esta intención del conservatorio de hablar sobre temas que son relevantes para la comunidad desde una perspectiva de derechos humanos y género? Claro, pues muchas gracias, Alejandra, y bueno, muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando y observando. Y bueno, agradezco este espacio para hablar justo de SEDUX, porque SEDUX es un espacio donde trabajamos educación en la sexualidad con niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Y en SEDUX tenemos una columna vertebral con la cual trabajamos. En esa columna vertebral, la primera es partir de información científica, es decir, que lo que vamos trabajando en todas las actividades venga de eso, de un proceso de investigación, de un proceso de construcción de conocimiento para poder compartirlo con las y los participantes. El segundo andamiaje de esta columna vertebral es una perspectiva en derechos humanos. Y esto me parece fundamental. Y por una parte pensaría que todos nuestros servicios y nuestros saberes que trabajamos en las profesiones que tienen que ver con lo humano, no podemos hacerlo si no partimos de una perspectiva en derechos humanos. Me parece fundamental, necesario. Y creo que me atrevo a decir que es uno de los regalos que nos da este conversatorio para todas las y los que nos están escuchando. Entonces, el siguiente eslabón es justo eso, los derechos humanos. En el caso de niñas y niños, la ley 573 para el estado de Veracruz, y en el caso de las y los adultos, bueno, pues los derechos humanos, incluyendo la ley para prevenir y erradicar la discriminación en México, y bueno, eso serían como el parte del marco legal con el que vamos trabajando. Y en términos pedagógicos, ¿cómo podemos imaginar para quienes nos escuchan en qué consisten estos talleres, estas sesiones en este espacio que tú has construido junto con tu equipo? Gracias. Sí, a mí me parece que justo este marco de derechos que implica el reconocimiento de la condición de persona, incluso desde que estamos pequeñitas y pequeñitos, es una mirada fundamental para nuestras sesiones de taller. Es decir, cuando tú vas a un taller de sexualidad en SEDUX, buscamos que nuestras estrategias y la estructura de nuestras sesiones, el adulto no nos planteemos como el experto o el especialista que voy a vertir conocimiento en ellas y ellos. Eso no vas a encontrar en SEDUX. En SEDUX lo que vas a encontrar es una sesión organizada en 3 espacios, en donde en la primera buscamos tener estrategias donde sean detonadores. Y esos detonadores pueden ser los maravillosos libros. En SEDUX tenemos una biblioteca con temas diversos en los que son utilizados para eso, para hacer un detonador. O nuestro material lúdico, nuestro material didáctico. Entonces, los materiales están creados intentando que incluyamos todas las posibilidades de corporalidad, o intentando tener una mirada de inclusión, de diversidad de procesos de aprendizaje, de la neurodiversidad, y quiero decir que es un intento, porque es súper complejo
abrir un espacio de aprendizaje realmente inclusivo y realmente para todas y todos. Pero entonces, bueno, nuestros materiales se tocan, se juegan, son para dialogar, para socializar. Entonces, bueno, esos son nuestros primeros momentos, que es el detonador. ¿Y por qué decimos detonador? Porque en ese espacio, además del juego, de las risas, aunque sean adultos, se genera como esto que vamos a tocar y demás. También es un momento para compartir lo que yo ya sé, lo que no sé pero estoy viendo y me interesa aprender, lo que podemos dialogar juntas en complicidad, a ver, ¿por qué no? En juego. Comparar notas. Exacto, comparar historias. Y entonces por eso le llamamos el primer espacio como un detonador. Es decir, traemos los saberes que las y los participantes ya tienen sobre el tema, lo socializamos, como tú nos compartías, comparamos, vemos qué es lo que ya sabemos, vemos lo que no sabemos, y el segundo momento entonces es de aprendizaje. En el momento de aprendizaje pueden estar más libros, puede estar información, puede estar la intervención del rol del adulto, que en este caso es un sexólogo o sexóloga, que va acompañando ese proceso. Súper importante. En el reconocimiento de condición de persona, acompañamos el proceso. No decimos qué es lo que debe ocurrir, qué es lo que debes aprender, sino todo el momento escuchando, todo el momento abriéndonos a la posibilidad de que será la niña, el niño, los jóvenes, las personas adultas, quien tomarán lo que necesiten de esta experiencia de aprendizaje y lo acomodarán de acuerdo a su historia, a sus posibilidades emocionales, cognitivas. El tercer momento de la sesión es el momento de cierre, es el momento del producto, decimos, es decir, esta experiencia, ¿a dónde la llevo también? ¿Para qué me es útil en mi mundo, en mi realidad? ¿Cómo me lo llevo? Ya jugué, ya toqué, ya exploré, y luego ¿cómo lo hago yo en mi casa? ¿Me atrevo a autoexplorarme? ¿Me atrevo a aplicar esto que aprendí, por ejemplo, de la salud sexual? ¿Me atrevo a observarme? ¿Me atrevo a ir a comprar cosas o a hacer cosas para hacerme cargo de mi salud? Entonces, ese es el tercer momento. Asegurarnos de alguna manera que cada participante se lleva algo útil para ellas y para ellos. Entonces, bueno, pues en cada uno de esos momentos está muy presente el reconocimiento de persona, el reconocimiento de la diversidad de personas, y cómo logramos crear espacios seguros, espacios en buen trato para que estos procesos de aprendizaje puedan darse. Bien, oye Arely, y pensando para la audiencia, quizá cada una de nosotros tenemos una idea de qué quiere decir esto de la educación sexual, ¿no? ¿Tú qué nos podrías compartir? Bueno, de entrada seguramente escuchaste educación sexual y te imaginaste genitalidad, reproductividad o únicamente métodos anticonceptivos, que es lo que nuestra historia, nuestras memorias nos salen a primer punto. Pero la sexualidad, me atrevo a decir que tiene que ver con toda la condición humana, tiene que ver con todas nosotras, nosotros. Tiene que ver con cómo construyo esa primera relación, la más importante, a partir de la cual construyo mis otras relaciones y vínculos. Y seguramente tú ya estás pensando en, no sé, mamá, papá, contigo misma, contigo mismo. De eso hablamos en los talleres de sexualidad, en cómo me siento cuando me miro al espejo, cómo me trato, cómo me relaciono conmigo, en cada momento, ¿qué me digo? ¿Qué me dice mi voz interna? Le decimos a los niños, a las personas. ¿Qué me dice mi voz interna cuando estoy sola, solo conmigo? Educación en la sexualidad es hablar, dialogar y aprender herramientas, habilidades para que esta construcción sea armoniosa. Y dentro de la armonía está el buen trato, está el autocuidado, que de alguna manera me permite como alejarme de lo violento o tener como más posibilidades de estar más lejos de lo violento.
Entonces, educación en la sexualidad es fundamental para la prevención de violencia. Educación en la sexualidad tiene que ver también con la salud, porque parte de lo que hago conmigo misma, conmigo mismo, pues es hacerme responsable de este cuerpecito. Sí. Y entonces el hacerme responsable de este cuerpecito es gestionar mi salud. Y entonces hablamos de eso, desde chiquitas, chiquitos, niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Habilidades de autocuidado para gestionar la salud. Educación en la sexualidad también para construir vínculos, no solo de pareja, no es la única posibilidad. Construimos vínculos, construimos relaciones conmigo misma, conmigo mismo, pero también con las otras y los otros, con mi hermana, con mi mamá, con mis compañeros de escuela, también con las personas que pueden tener otro lugar en mi vida, por ejemplo, jefes en mi trabajo, por ejemplo, mis maestras, mis maestros. Y entonces, ¿cómo construyo esa relación? Desde el buen trato, desde la igualdad, desde el reconocimiento de nuestras diferencias y al mismo tiempo, a partir de ese reconocimiento, ¿cómo logramos construir algo donde podamos estar, convivir, a lo mejor amarnos, a lo mejor estar en armonía? Educación en la sexualidad también abordamos esos temas, desde niñas y niños hasta nuestro último suspiro, le digo yo. Eso es lo que hacemos. Oye, Arely, tú mencionas que un eje de esta concepción de la sexualidad es la diversidad. Entonces, bajo ello, pues todas las personas que estamos vivas tenemos una sexualidad. Y en tu espacio, ¿no?, das cabida a diferentes comunidades. ¿Nos puedes platicar un poquito? Claro que sí. Fíjate que cuando escuchamos la palabra diversidad, algunas personas nos da como, nos sacude, ¿no? ¿Qué es esto de la diversidad? Y la diversidad es una forma de mirar lo humano también. Es decir, hay diversidad en los cuerpos. Desde el color de nuestra piel, de nuestra estatura, de todas las características de nuestros cuerpos, hay una diversidad. Es decir, diferentes posibilidades, no hay una sola, no hay ni la buena ni la mala, hay una diversidad de posibilidades. Es decir, pasar de una mirada o un pensamiento binario a pasar a un pensamiento flexible, es decir, hay posibilidades. Y en esa posibilidad de corporalidades también hay neurodiversidad. Y cuando hablamos de neurodiversidad, todas y todos estamos ahí. Es decir, no es una condición ajena, no es... un poco salimos del paradigma de la enfermedad, de la patología. Todas y todos formamos parte de la neurodiversidad, porque tú puedes aprender de una forma y yo de otra. Y eso nos hace diferentes. Aprendemos o integramos el aprendizaje por canales sensoriales diferentes, tal vez unos más que otros. Entonces eso hace la neurodiversidad. Nos hace de alguna manera mirar que en lo corporal y en nuestros procesos cognitivos, en nuestros procesos neurológicos somos diferentes. Pero también se incluye la diversidad de expresión con este cuerpo, es decir, cómo lo decoro, cómo lo visto, qué es lo que uso, qué me viene bien, con qué me siento cómoda, cómodo. Entonces hablamos de la diversidad de posibilidades también en la expresión de nuestros cuerpos. Y luego la diversidad de lo que hago con mi cuerpo y cómo me relaciono. Entonces, en Sedux, nuestras actividades buscan partir justo del reconocimiento de todas estas posibilidades. La diversidad sexual, pero también la diversidad corporal, la neurodiversidad. Aprender de alguna manera a mirar lo humano lejos de los estereotipos y a aprender a mirar lo humano desde lo diverso. Qué bien. Y por último, pues quisiera preguntarte qué espacios ves tú de oportunidad para que la comunidad universitaria participe, ya sea activa o no, apoyando o contribuyendo
a este ámbito de desempeño, de trabajo que tú haces en SEDUCS. Es decir, la comunidad universitaria, pues tenemos mucho que aprender de esta mirada y de esta perspectiva de mirar lo humano desde la diversidad. Pero, ¿qué otros espacios de oportunidad? Es decir, tú como sexóloga te interesa la investigación, las colaboraciones, ¿de qué tipo puedes imaginar que espacios como el tuyo puedan interactuar con la comunidad universitaria y la comunidad y viceversa, ¿no? Es decir, ¿en dónde podemos polinizarlas, ¿no? Claro, sí. Bueno, de entrada me parece que las personas que están egresando de psicología o están en sus procesos de formación de posgrado, me parece importante y necesario que podamos mirar esta posibilidad de incluir una perspectiva en derechos humanos, en derechos de la infancia, en todos nuestros saberes, en todos nuestros servicios a la comunidad. Desde quien da terapia, desde quien está haciendo trabajo en comunidad, desde quien está haciendo trabajo de investigación. El solo hecho de llegar a un grupo y o las familias y preguntar, ¿es tu amiga, tu novia, tu cuñada? Y excluyes si puede ser su pareja, por ejemplo, ¿no? En el caso de dos mujeres. Sí. Entonces, si tú no lo incluyes en tu posibilidad, si no te informas, ¿qué puede ser discriminación? Puede ser que no te des cuenta que sin tener la intención, pero puede ser que estés con sesgos en tu trato, en la información, y que desde ahí te estás acercando a tus servicios. Desde ahí te estás plantando en lo que haces. Entonces, pareciera que los derechos humanos a veces no son para todos las profesiones, o aprender sobre discriminación pareciera que no me toca a mí, pero pensaría que tiene que ver con todo lo humano. Si tu servicio, si tu actividad está en contacto con personas, te toca aprender sobre derechos humanos, te toca aprender qué es discriminación y cómo hacer para no ejercerla, para no que no estés participando pues en un acto de discriminación. Entonces, de entrada, las y los invitaría a las y los estudiantes a que nos toca a todas, a todos informarnos. Y luego, bueno, pues... y al profesorado al también. Profesorado definitivamente, también al profesorado. Todo tu trato, tu relación se va construyendo desde ahí, ¿no? Desde tu percepción y tu construcción de lo humano. Entonces, bueno, es para todas y para todo. Y pues en el tema de SEDUCS tiene sus puertas abiertas para todas ustedes, para todos ustedes. En SEDUCS hacemos nuestras jornadas, hemos realizado nuestras jornadas menstruales, nuestras jornadas sobre el climaterio, nuestras jornadas de crianza. Y SEDUCS es un espacio donde me atrevería a describirlo como un espacio que teje redes, que teje alianzas. Y puedes participar ahí. Las compañeras se han acercado, quiero participar en esta jornada, hagamos esto, y así se van construyendo los proyectos y así se van construyendo los espacios. Con mucho gusto ahí puedes participar. De igual manera, si tú trabajas con niñas y niños, si tú trabajas, estás interesada en aprender sobre el tema de la sexualidad, te invitamos a nuestros talleres. Hemos tenido maestras que dicen, Arely, yo no sé cómo abordar este tema. Tenemos actividades para adultos, para personas que están interesadas en seguir informándose. Algunas de ellas tienen una cuota. SEDUCS es un espacio independiente, pero otras de ellas también son por el solo hecho de compartir, aprender juntos. Entonces, pues, bienvenidas todas y todos. Sí, pues un ejemplo en donde la comunidad universitaria puede colaborar con la sociedad civil organizada, ¿no? Para servir a la comunidad en general y pues hacer de este lugar uno mucho mejor. Muchas gracias, Arely, por estar hoy con nosotros. Disfrutamos muchísimo
y esperamos seguir tejiendo alianzas juntas. Muchas gracias.